Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a continuar con esta serie en la que venimos haciendo un estudio del surgimiento del cristianismo. Quiero comentarles, antes de continuar, que esta serie está llegando a su fin. Me quedan solamente dos vídeos, este y el vídeo siguiente, en el que vamos a hacer un repaso de la formulación teológica del cristianismo en los primeros años. Y en este vamos a hablar de los otros cristianismos, es decir, de las diferentes sectas, de las diferentes ideas en cuanto a la interpretación del mensaje de Jesús que surgieron en los primeros años de andadura de estos seguidores. Y llegamos a su fin de esta serie sin terminar esta sección, porque a partir de ahora vamos a entrar en una segunda parte donde analizaremos, por ejemplo, el Evangelio según el Espiritismo, haremos un estudio de la cosmovisión que tuvo Kardec al respecto de Jesús y al respecto de su mensaje, y también haremos un análisis de cómo el movimiento espírita ha sido influenciado por ciertas corrientes que no son propiamente espíritas. Pero esto lo seguiremos haciendo a partir de ya esta segunda parte en la que vamos a continuar con temas más actuales. En este vídeo vamos a ver, como ya he dicho, algunas corrientes disidentes, diferentes de la corriente ortodoxa, que surgieron en los primeros años del cristianismo. En primer lugar, me gustaría hacer una breve reseña al respecto del concepto general que se tiene sobre los cristianos primitivos. Tengo que decir que la palabra primitivo no es peyorativa. La palabra primitivo significa los primeros, los que estuvieron en primer lugar en este caso. Por lo tanto, seguiré empleando la palabra los cristianos primitivos porque esta es una palabra identificativa de que fueron aquellos que estuvieron en primer lugar. Y nuestra idea es, una idea generalizada es que eran personas evolucionadas, que comprendieron, que integraron y que vivieron de forma perfecta el mensaje de Jesús y que formaban una comunidad sumamente homogénea. Pero hoy se sabe que esta idea no es real, que los cristianos son personas como nosotros, personas normales y que tenían sus problemas, tenían sus conflictos, tenían sus virtudes también y que lógicamente pues en esa convivencia, en esa lucha por definir una ideología cristiana, hubo muchos problemas, hubo muchos conflictos, hubo muchas desavenencias. Y esto es algo que hoy se sabe y que se debe integrar en nuestro concepto de estos primeros cristianos. Los temas de polémica, y esto es muy importante porque es necesario identificar cuáles fueron en el inicio los temas que suscitaron las diferentes opiniones al respecto del mensaje de Jesús, son fundamentalmente tres. Lógicamente hay otros, pero estos son los más importantes. El primero de ellos tiene que ver con la naturaleza de Jesús, lo que en teología recibe el nombre de cristología. Y ahí, porque esta fue una de las causas de división y causas de polémica más profundas y que más se arraigaron en los primeros años del cristianismo, hasta que se estableció y se creó una doctrina ortodoxa que definió claramente cuál era la naturaleza de Jesús, pues había muchas opiniones al respecto de la misma. Otra fue en cuanto a la dirección de la Iglesia, cómo debería dirigirse la Iglesia. Esto es lo que técnicamente, desde un punto de vista teológico, recibe el nombre de eclesiología. Y por último, cómo se opera la salvación, porque no para todos los cristianos que estuvieron en los primeros 3 siglos, la salvación se producía de la misma forma. Y esto es lo que en términos teológicos recibe el nombre de soteriología. Luego, las causas de división, de polémica, de dificultades dentro del surgimiento del cristianismo en los primeros años tuvieron estos 3 motivos. Motivos cristológicos, eclesiológicos y soteriológicos.
Bien, visto esto, vamos a pasar a las diferentes divisiones que surgieron dentro del seno del cristianismo primitivo. La primera división, que es anterior a Pablo de Tarso, empieza con la incursión en la primera comunidad cristiana de elementos gentiles, y esto se evidencia claramente en el discurso que da Esteban y que se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Hay una división entre judaizantes y helénicos. Esta división se acentúa mucho más a raíz de la prédica de Pablo de Tarso. Pero, ¿quiénes eran los judaizantes y quiénes eran los helénicos? Los judaizantes eran personas que habían aceptado a Jesús, pero que pensaban que Jesús era un profeta judío y que como Mesías venía a restaurar el pueblo de Israel. Por lo tanto, consideraron que aceptar a Jesús implicaba aceptar y practicar todas las leyes judías, todas las leyes del judaísmo. Eran los seguidores del núcleo duro de seguidores de Jesús, los que recibieron las enseñanzas directamente de Jesús y los que formaron la comunidad de Jerusalén. Luego, los que recibieron directamente las enseñanzas de Jesús eran profundamente judíos y eran profundamente judaizantes. Y luego hubo un grupo de seguidores de Jesús que recibían el nombre de helénicos y que pensaban que Jesús, a pesar de ser un profeta judío, en su condición de Mesías había venido a liberar a la humanidad. No a liberar a la humanidad de forma directa, pero sí a liberar a la humanidad a través del pueblo judío. Entonces ellos crearon un sistema de prácticas que se diferenciaba de los seguidores de Jesús judaizantes. Por ejemplo, para ellos no era necesario aceptar todas las prescripciones judías. Había muchas prescripciones judías que consideraban que solamente eran para el pueblo de Israel y que aquellos pueblos gentiles no tenían la necesidad de practicarlas. Y estos eran principalmente los seguidores de Pablo de Tarso. Una vez que hemos visto esta primera gran división, si corremos un poquito más adelante en el tiempo, vamos a ir viendo que surgen una serie de grupos, una serie de sectas cristianas que se van autodefiniendo con ideas bastante propias y algunas de ellas bastante particulares. Uno de estos grupos fue los ebionitas. Ellos eran totalmente judaizantes. Ellos consideraban a Jesús como un ser humano. Jesús no era un ser especial hasta el momento de su muerte. Una vez que Jesús muere, según los ebionitas, Dios lo analiza y considera que fue un ser justo y por lo tanto lo adopta como hijo. Estos asumen una idea que se encontraba ya en el mundo cristiano en esa época, que es la idea del adopcionismo, y que decía que Jesús no era hijo engendrado por Dios, sino que era un hijo adoptado por Dios. Entonces los ebionitas eran judaizantes y adoptaron la idea adopcionista. Ellos pensaban, lógicamente, como los judaizantes, que Jesús era judío y que seguirlo implicaba aceptar todas las tradiciones del judaísmo. Como hombre, como ser humano normal, Jesús no había nacido de una virgen y sus padres eran José y María. Otro grupo fueron los docetas. Estos negaban el carácter humano de Jesús, es todo lo contrario a los ebionitas. Por lo tanto, para negar de una forma extrema el carácter humano de Jesús, consideraban que no había habido encarnación y que Jesús no había tenido un cuerpo carnal, sino que había vivido en apariencia. Como vivió en apariencia, no murió en la cruz. Ellos consideraban que el Mesías, del que ya tenían una idea de una cierta naturaleza divina, no podía rebajarse a morir en la cruz, y por lo tanto consideran que toda la muerte de Jesús en la cruz fue simplemente eso, una apariencia. Incluso la palabra doceta, la raíz de la palabra es apariencia. Esto se encuentra actualmente en algunos sectores del movimiento espírita con las ideas de Rustain, pero esto lo analizaremos en vídeos siguientes. Hay otro grupo que recibe el nombre de los milenaristas,
que tenían una visión escatológica de la vida de Jesús y que estaba asociada al final de los tiempos. Ellos creían que la venida de Jesús anunciaba el fin de los tiempos y crearon un sistema escatológico para explicar cómo sería ese final de los tiempos. Ellos pensaban que Jesús había muerto, sí, y que una vez que había resucitado volvería a luchar con el diablo. Esto es lo que se conoce como la parusía. Jesús, una vez que luchara con el diablo, vencería y lo apresaría por un periodo de 1000 años, de ahí su nombre. Durante esos 1000 años la tierra sufriría un proceso de depuración y después de ese tiempo volvería Jesús, mantendría una lucha final con el diablo que sería derrotado. Y de esta forma se instauraría el reino de Dios en la tierra. Aunque esta idea nos pueda parecer actualmente muy absurda, sobre todo a los espíritas, hubo grandes pensadores cristianos que la mantuvieron y que la sustentaron. Por ejemplo, Justino Mártir, Hipólito de Roma o Ireneo de León defendieron esa teología, eran milenaristas. Otra idea fue el marcionismo. El marcionismo fue un movimiento creado por un personaje muy interesante que fue Marción del Ponto. Él era un comerciante muy rico y se convirtió al cristianismo. Él ingresó en la iglesia de Roma, pero no estaba de acuerdo con algunas propuestas que se planteaban en la iglesia de Roma y por lo tanto se salió de esa iglesia. Era un hombre sumamente rico y por ser un hombre sumamente rico creó su propia iglesia, la iglesia a la que recibió el nombre del marcionismo. Bueno, el marcionismo es algo que posteriormente se le pone porque todos ellos se consideraban cristianos y los verdaderos seguidores de Jesús. Los conceptos en los que se basa Marción son los siguientes. Él piensa que Dios es infinitamente bueno y que por lo tanto no pudo crear el mal. Entonces se pregunta, ¿quién creó el mal? Entonces considera, y esto hereda algunas de las ideas del neoplatonismo, que el mal es resultado de un Dios secundario, que en el cielo hay dos poderes, está el Dios supremo y un Dios secundario. Ese Dios secundario, Marción del Ponto lo identifica con Yahvé, con ese Dios vengativo, ese Dios cruel del Antiguo Testamento. Entonces él dice, el Dios infinitamente bueno, el Dios supremo, no ha podido crear la tierra porque en la tierra hay cosas malas. Entonces la tierra es creación de un Dios secundario. Ese Dios secundario es Yahvé y ha creado la tierra y ha creado el mal. Y ese es un Dios vengativo, ese es un Dios cruel y ese es el Dios que se muestra en el Antiguo Testamento. Jesús viene para superar ese concepto, para que nuestra alianza no sea con el Dios Yahvé, sino con el Dios infinitamente bueno. Y por lo tanto, todo aquel que es cristiano debe abandonar las antiguas escrituras y seguir solo las enseñanzas de Jesús. En base a este concepto, Marción del Ponto crea el primer canon que existe dentro del cristianismo. Y en este canon incluye solamente el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo de Tarso, aquellas que él consideraba que mejor se adecuaban a sus intereses. Él creía en la resurrección, pero solamente en una resurrección espiritual, no en la resurrección carnal que pensaban los cristianos ortodoxos, los que eran mayoritarios. Y el marcionismo fue muy importante para el desenvolvimiento del cristianismo primitivo, porque una de las ideas que aporta Marción del Ponto es la creación de un canon. Muchos actualmente piensan, muchos investigadores, que la Iglesia ortodoxa crea un canon copiando la idea de Marción del Ponto. Lógicamente, posteriormente el marcionismo fue considerado herejía y va desapareciendo poco a poco, pero en su época tuvo una gran influencia en el cristianismo primitivo. El siguiente es el gnosticismo. El gnosticismo es una corriente de pensamiento sumamente compleja. Actualmente nos llegan las ideas gnósticas a través de diferentes textos. Uno de ellos son los documentos gnósticos de Nag Hammadi. Tengo que decir que para interpretar correctamente estos textos, esto no lo puede hacer una persona que no tenga formación.
es necesario tener formación y no una formación como por ejemplo la mía, que soy un profano en estos temas, que simplemente me he interesado por ellos y durante mucho tiempo los he estudiado y los he investigado. No, tiene que ser una persona que conozca perfectamente las lenguas en las que están estos textos, que conozca perfectamente la tradición cultural y que pueda tener claro cuáles son los paralelos simbólicos para una interpretación actual de ese pensamiento. ¿Hasta qué punto es complejo? Yo les voy a decir simplemente que en España, o en español mejor dicho, una de las máximas autoridades en esta materia es el doctor Antonio Piñero. De hecho, yo estoy utilizando una obra suya, Los cristianismos derrotados, para la formulación de este vídeo. Pues bien, el doctor Antonio Piñero, que ha sido el líder, el que ha liderado el equipo que ha traducido al español los textos de Nag Hammadi, todos estos textos gnósticos, que él han trabajado en ellos durante años, hoy dice que él todavía no puede interpretar al 100% de forma correcta las ideas del gnosticismo, que todavía le falta mucho por comprender en cuanto a cómo se interpretan estas ideas. ¿Por qué? Porque nos faltan los referentes, porque se ha perdido el contexto de estos textos, y sin el contexto es muy difícil interpretar desde un punto de vista científico. Claro, yo, que soy un aficionado a esto, pues cojo estos textos y hago eisegesis de ellos. Pero si lo que queremos realmente es una interpretación científica seria, esto no lo puede hacer cualquiera. Y repito que los expertos en esta materia dicen que es muy difícil identificar el pensamiento gnóstico porque faltan, repito, los referentes simbólicos que ellos usaban. Pero en términos generales sí hay una idea que se tiene en cuanto al pensamiento de los gnósticos cristianos. La gnosis significa conocimiento. La palabra gnosis es equivalente a conocimiento. Y era un movimiento que consideraba que la salvación estaba en el conocimiento, pero en el conocimiento revelado. Ellos, ahora vamos a ver más adelante, pensaban que el ser humano había de 3 tipos y que solo uno de estos tipos podía recibir esa revelación y esa revelación le facultaba para salvarse. El gnosticismo tenía una idea similar al marcionismo, fundamentada en que un Dios perfecto no puede crear el mal. Entonces ellos pensaron que Dios hizo una primera creación y esa creación fue perfecta. Esa creación estaba compuesta de eones, que no eran sino que la manifestación de la expresión del propio Dios. Y uno de estos eones, al que llaman sabiduría, por un error crea el universo. Y para explicar y reparar ese error, el gnosticismo crea una serie de transferencias hasta llegar del Dios supremo al ser humano. Estas transferencias, aunque Antonio Piñero las explica en el libro, a mí realmente, y lo confieso, me han sido muy difíciles de comprender. Por lo tanto, no voy a hablar de algo que realmente no comprendo. Pero a lo que llegamos es que para los gnósticos había 3 tipos de seres humanos, que son los materiales, que solo viven y piensan para la materia, lógicamente estos no se van a salvar, los materiales y psíquicos, en los que hay un dualismo, tienen inteligencia, usan su inteligencia, valoran la inteligencia, pero lo utilizan para las cosas materiales, y no sabría muy bien decir si para los gnósticos estos se salvan o no, no lo tengo muy claro. Y luego están los espirituales, que son los que están preparados para recibir la revelación del conocimiento, y que son estos los que se salvan. ¿Cuál es el papel de Jesús dentro del gnosticismo? Jesús es el que revela este conocimiento que nos va a llevar a la salvación. Por lo tanto, para los gnósticos la salvación nos llega por intermedio de la gracia, como para el cristianismo oficial, el cristianismo ortodoxo, sino que llega por intermedio del conocimiento, conociendo y llevando a la práctica las enseñanzas reveladas por Jesús. El gnosticismo no fue una corriente única, existieron muchos grupos diferentes que estaban dentro del gnosticismo. Aquí he puesto 4 que son los más importantes. Uno de ellos eran los simonianos, otros los bardesianos, otros los fibionitas y por último los valentinianos. Todos ellos eran
grupos distintos, de interpretación distinta del mensaje de Jesús, pero todos estaban dentro de este sistema conceptual que recibe el nombre de gnosticismo y que es sumamente complejo para entenderlo a día de hoy. Luego, otro grupo fue el montanismo, y fue una secta fundada por Montano. Montano estaba acompañado de dos pitonisas o dos profetisas. Para el mundo judío no se empleaba la palabra pitonisa, era profetisas, pero lo que viene a ser es, dentro de un lenguaje espírita, dos mediums. Estas mujeres, según Montano, recibían al Espíritu Santo y a través de ellas el Espíritu Santo decía cómo había que interpretar las Escrituras, cómo había que interpretar el mensaje de Jesús y cómo debía dirigirse la Iglesia. Por lo tanto, el montanismo era totalmente una corriente profética y consideraba que sólo los profetas podían, a través de su inspiración, dirigir el movimiento cristiano. Montano se autoproclamó el Paráclito, es decir, se autoproclamó el Consolador prometido, y su doctrina no era muy diferente a la doctrina ortodoxa. Es verdad que radicaliza mucho la vida virtuosa. Para Montano, un cristiano debe seguir a rajatabla los preceptos de Jesús, debe tener una vida virtuosa, y llega incluso a radicalizar mucho el concepto de una vida ascética. Una variante del montanismo en la que se radicaliza mucho más la renuncia a los placeres materiales y una vida ascética es otro movimiento de estos grupos cristianos que recibió el nombre de encratismo. Y luego tenemos, aunque hay muchas más, lógicamente, para no hacer un vídeo que no termine nunca, no las voy a incluir, la corriente mayoritaria. La corriente mayoritaria, que es una corriente paulina, es decir, que está basada en las enseñanzas, en la teología de Pablo de Tarso. ¿Por qué se impone la corriente mayoritaria? Bueno, prácticamente ya en los vídeos anteriores hemos contestado a esta pregunta. Lo que voy a hacer aquí va a ser simplemente un resumen. Nosotros ya sabemos que en el año 66 el pueblo judío se levanta contra Roma en una gran guerra, y esto sucede otra vez, en la guerra del 135. Y a raíz de la guerra del 135 el pueblo de Israel prácticamente desaparece. Hay investigadores actuales que consideran que si no hubiera habido algunos judíos que huyeron y se escondieron, el pueblo de Israel había desaparecido. Sería solo historia. Porque en el 135 hay una masacre de Roma en contra del pueblo judío. ¿Qué sucede? Pues que todas las comunidades que eran fundamentalmente bionitas, que eran fundamentalmente judaizantes, con estas dos guerras desaparecen. Y la mayoría de las comunidades son comunidades cristianas. Y además comunidades que están fuera de la tierra de Israel y que tienen ya una dualidad, un pensamiento dual entre ciertas ideas propias de la cultura gentil y ciertas ideas propias de la cultura judías. Estas comunidades habían sido, muchas de ellas, formadas por Pablo de Tarso y habían adoptado el pensamiento paulino, que era un pensamiento que se acomodaba muy bien a estas características. Entonces, empezaron a ser la corriente mayoritaria. Había iglesias muy importantes, entre las que destacaba, lógicamente, la iglesia de Roma. Esto de que la iglesia de Roma empieza con el concilio de Nicea es una fantasía. La iglesia de Roma empieza, ya Pablo de Tarso habla de una iglesia de Roma y ya escribe una primera carta a los romanos, ¿no? Por lo tanto, en Roma se asienta una iglesia muy importante y es una iglesia que está en continuo crecimiento y que tiene muchos adeptos, pero muchos adeptos dentro de un marco gentil. ¿Qué pasos se empiezan a tomar por la iglesia de Roma y las otras iglesias importantes? Y esto a partir del año 120-135 de nuestra era. Bueno, pues los pasos son los siguientes. En primer lugar, una exégesis paulina con base en un claro antisemitismo. Claramente había que separar el movimiento de seguidores de Jesús de los judíos. Ser judío era algo que estaba muy mal visto y por lo tanto había que separarse. Esto se ve ya muy claro, ya se ve
sus inicios en la formulación de los evangelios, pero se ve muy claro en las cartas apócrifas de Pablo de Tarso. Nosotros sabemos que de las 14 cartas que hay en el Nuevo Testamento que se atribuyen a Pablo de Tarso, solamente 7 son reales. Las otras, bueno, no reales, son de él. Las otras son apócrifas, no son de Pablo de Tarso. Pero en las otras se ve ya cómo, usando el nombre del apóstol, empieza a haber una clara influencia para separar ese movimiento del movimiento judío. Entonces, esa exégesis paulina empieza a generar una ruptura cada vez mayor y más importante entre las bases que eran el pueblo judío y el movimiento podríamos decir, cristiano-gentil que estaba fundándose. Otra fue una apropiación absoluta de la interpretación de las Escrituras. Esto ya está presente en la segunda carta de Pedro, que es una carta que obviamente no la escribe el apóstol Pedro, es una carta tardía, es una carta del año 120 en adelante, pero donde ya se afirma que el movimiento tiene que apoderarse de la interpretación de las Sagradas Escrituras y que toda interpretación de las Sagradas Escrituras que no haga la Iglesia ortodoxa, la Iglesia universal, y la palabra universal es católica, es decir, la Iglesia católica, que no nace en el Concilio de Nicea como muchos piensan, nace muchísimo antes, que todo lo que no interprete la Iglesia universal, la Iglesia católica, no es una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Entonces, se apropian de la interpretación de las Sagradas Escrituras en base a que esa Iglesia es la Iglesia que sustenta el Espíritu Santo y que por lo tanto solamente se pueden interpretar las Escrituras gracias a la inspiración del Espíritu Santo. Luego también el surgimiento de un canon sagrado en base a la sucesión apostólica, que esto sucede aproximadamente en el año 180-190. A partir de esos años ya hay un canon sagrado y todo lo que no esté en ese canon es considerado herético y por lo tanto es rechazado. También se empieza una jerarquización de la Iglesia. Esto es muy temprano, para el año 100-120 ya empieza a haber esta jerarquización de la Iglesia, donde la máxima autoridad recae en la figura del obispo, que empieza a ser incuestionable. Hay ya documentos muy antiguos que dicen que el obispo detenta la inspiración del Espíritu Santo y que por lo tanto al obispo no se le puede cuestionar. Y algo que es muy importante es la proclamación de las herejías, es decir, cuando cualquier pensamiento disidente es condenado. Y cuando se empiezan a utilizar términos sumamente duros, de impíos, de influenciados por el diablo, etc., para todos aquellos que no comulgan con la opinión mayoritaria, es decir, con la opinión universal, con la opinión católica. Ejemplos de estos luchadores en contra de las herejías. Pues bueno, tenemos, por ejemplo, la epístola de Judas. Si no la han leído, léanla, es muy significativa. Tiene solamente un capítulo, se lee en 3 minutos y es muy reveladora en cuanto a cómo empezó a tratarse a aquellos que eran disidentes. Y luego tenemos, pues bueno, las obras de Ireneo de Lyon, de Hipólito de Roma o Epifanio de Salamis, etc. Todos estos ya empezaron a sustentar que todos aquellos que no comulgaran con la idea ortodoxa, con la idea global, con la idea que se había universalizado y que tenía como base el pensamiento de Pablo de Tarso, pues eran herejes y se les empezó a condenar, en primer lugar con insultos y posteriormente, luego ya incluso de una forma más física, y se fue ahogando pues todo aquello que era disidente del pensamiento que empezó a ser un pensamiento homogéneo, un pensamiento dominante. Pero esto se da mucho antes del Concilio de Nicea. Estos que piensan que el cristianismo primitivo hasta el Concilio de Nicea fue todo un mar de calma, fue todo un jardín de rosas y todos los cristianos se amaban y se respetaban, iban al unísono, esto no es verdad. La realidad histórica es otra. La realidad histórica es que desde el principio los cristianos empezaron a entrar en conflicto. Y el Concilio de Nicea lo que viene a ser es
una proclamación de la línea ortodoxa que ya existía y considerar ya de una forma oficial herejía todo aquello que no estaba dentro de esa ortodoxia. Bueno, pues terminamos aquí el vídeo. Sé que es un vídeo y es un tema un tanto pesado, es un tema difícil en algunas ocasiones de seguir, porque vemos temas un tanto técnicos, pero creo que es necesario que los espíritas entendamos esta historia, que los espíritas comprendamos que no existe un cristianismo primitivo, que existen muchos cristianismos primitivos. Y cuando decimos que el espiritismo viene a revivir el cristianismo primitivo, habrá que preguntar ¿a cuál? ¿Cuál es el que el espiritismo revive? ¿El ortodoxo? ¿El que considera que Jesús es Dios y que nació de una virgen y que gracias a su muerte la humanidad se salva del pecado original? Ese es el cristianismo ortodoxo, ese es el cristianismo paulino que triunfó. O alguno de estas sectas, que ninguno de ellos tiene que ver con el mensaje del espiritismo. Por lo tanto, yo creo que es muy fácil repetir y repetir frases hechas, frases que hemos ido heredando y que consideramos que son la verdad. Pero si el espiritismo realmente quiere marchar por un camino serio, por un camino de adecuarse a una época donde todo se analiza, todo se razona, creo que debe mirar a la historia y creo que debe replantearse algunas de estas afirmaciones que venimos repitiendo gratuitamente, porque no hay base para ellas, porque no tenemos base. Lo único que podemos decir es que así lo dijeron los espíritus, o así lo escribió Kardec. Y como Kardec y los espíritus son incuestionables, yo voy a seguir por esta línea. Pero ese es el espiritismo que queremos. Queremos un espiritismo que se aparte de la razón, que se aparte de los hechos, que se aparte de la historia. Por lo tanto, dejo estas reflexiones. Yo sé que muchos de ustedes no van a comulgar con mis ideas y lo respeto, pero si estas reflexiones sirven para que alguien piense, yo personalmente me daré por satisfecho. Muchas gracias. En el vídeo siguiente veremos ya una síntesis de la teología cristiana en esos primeros años. Como he dicho, terminaremos con esta primera parte de esta sección y empezaremos la segunda. Muchas gracias y nos vemos en el vídeo siguiente.